En esta ocasión vamos a analizar la pregunta que SAP nos hace acerca de tablas transparentes y es indicar en qué momento una tabla transparente está creada físicamente en el sistema. Para poder comprobar esto, vamos a crear nuestra tabla transparente desde la S11. Indicamos el nombre de nuestra tabla, damos clic en crear, ingresamos los valores de los campos obligatorios, indicamos una clase de entrega, vamos a los campos, indicamos nuestros campos, debemos indicar al menos un campo como primary key y en esta ocasión vamos a agregar un campo más para ingresar nuestros valores. Damos en guardar, en este caso como es un ejemplo como objeto local lo vamos a guardar. Nuestra tabla ya ha sido guardada pero sigue siendo indicada como nuevo. Vamos a comprobar desde la S16N que nuestra tabla todavía no es apta para ingresar valores. Ingresamos el nombre de nuestra tabla e intentamos hacer una búsqueda y obtenemos un mensaje que nos indica que la tabla aún no está activa. Vamos a analizar una de las tablas que ya existen en el sistema, que esta es una tabla que ya existe físicamente. Para este ejemplo utilizamos la tabla T001, que es la tabla de sociedades, y ejecutamos y vemos que esta sí nos arroja datos. Entonces lo que tenemos que hacer es proceder a activar nuestra tabla. Para ello también debemos indicar opciones técnicas. Ingresamos que es uno de nuestros valores obligatorios. También indicamos una categoría de tamaño y colocaremos una justificación. Para este caso agregamos la descripción dummy, ya que esto es un ejemplo. Damos en guardar y vamos a activar nuestra tabla para que quede físicamente creada en el sistema. Visualizamos el log y nos muestra mensajes, pero son solo warnings. Para este momento nuestra tabla ya ha sido creada. La analizaremos desde la S16N como lo hicimos en el momento anterior. Nos muestra un mensaje que no existen valores, pero ya no nos muestra el mensaje donde la tabla no ha sido activada. Para que nos permita realizar modificaciones a nuestra tabla e ingresar datos, vamos a cambiar la opción actualización permitida y nuevamente activamos. Después de modificar como actualización permitida, volvemos a ingresar a la transacción S6N, ingresamos el nombre de la tabla, ejecutamos y ahora nos muestra la opción de insertar datos y agregamos algunos datos y guardamos. Con esto comprobamos que nuestra tabla ya ha sido generada físicamente y nos ha permitido ingresar datos. Al momento de activar nuestra tabla podemos ver que nos muestra algunos warnings, sin embargo ya es posible utilizarla. Si queremos evitar estos warnings podemos ir a la opción detalles, categoría de ampliación y elegir alguna de las categorías disponibles siempre y cuando no sea la de no clasificado. Activamos y podemos ver que ya nos arroja los warnings. En resumen,
Una tabla es creada físicamente en el sistema cuando está activada.